plena semana de las movilizaciones en esta ciudad, en algunas colonias como la Roma, la Condesa, en contra de la gentrificación que derivaron pues en disturbios, en reclamos y en pues lo que se ha llamado manifestaciones xenofóbicas. Mucho agradecemos a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nayeli Ramírez, que nos comparta una reflexión sobre el vínculo entre gentrificación, derecho a la ciudad y derecho a emigrar. Presidenta, buenos días. Adelante, tenemos 2 minutitos y luego nos vamos a pausa y regresamos con usted, si nos lo permite. Perfecto. Lo primero es pensar, muy buenos días, Ivonne, mucho gusto estar contigo. Gracias. Y tu auditorio. Gracias. Lo primero es el romper con la lógica de pensar que la gentrificación está íntimamente ligada a la migración como tal, y mucho menos la migración extranjera, ¿no? Los procesos de gentrificación tienen una lógica en términos de cómo se distribuye el espacio público y específicamente las viviendas en una ciudad que tiene una alta demanda de vivienda, un déficit en ella y unas desigualdades estructurales que no nos permiten a todos tener acceso a ella, ¿no? Y entonces, en donde los capitales, y es un asunto económico, se mueven alrededor de esto para acaparar y para subir precios y para excluir a parte de la población de estos beneficios, ¿no? Es muy importante recuperar la experiencia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, porque si algo construyó en estos 8 años es la capacidad de mediación. Nayeli Ramírez, podemos irnos a una pausa y volver contigo para que nos cuentes un poco qué reflexiones tienes de cómo la mediación y la conciliación de intereses podría construir respuestas frente a estos problemas que has señalado. Claro que sí. Gracias a Nayeli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por mantenerse en comunicación con nosotros, pues para pensar, que nos comparta qué ideas han surgido en las conversaciones que tienen. Entiendo que hicieron un foro esta semana de cómo mediar tantos intereses y preservar el derecho a la ciudad, que suena y que es algo pues tan hermoso que todos debemos abrazar. Pues de entrada, uniendo y escuchando a todos, ¿no? Yo creo que la ciudad que vivimos digamos, se define por cómo nos encontramos o cómo nos distanciamos o nos confrontamos muchas veces por el espacio, ¿no? Okay. El espacio público, ¿no? Y entonces, en estas lógicas, lo importante en esto, cuando estamos hablando de exactamente de ver la ciudad en la lógica de lo público, no como una arena de los intereses privados, ¿no? Lo que tenemos, y esto es un enfoque de hecho, lo que tenemos que apostar es a que todos y todas nos sintamos partícipes e incluidos en cómo construimos y cómo convivimos en ese espacio, en ese espacio público, ¿no? Los procesos de participación, por lo tanto, y de escucha son muy importantes para exactamente construir y reconstruir una ciudad básicamente más inclusiva y que nos represente y que nos permite estar cómodos en ella, ¿no? Entonces, la gran propuesta es, y eso está establecido por el constituyente de nuestra ciudad, tiene que ver con que la planeación no puede ser planeación si no es participativa, que la ciudad y el derecho a la ciudad se construye desde la lógica de muchas visiones de nuestras diversidades y que tenemos la obligación de promover espacios en donde podamos llegar a acuerdos mínimos de convivencia, ¿no? En donde, bueno, lo estamos viendo y lo has comentado tú, igualmente, hay no nada más las expresiones que vimos con relación xenofóbicas, en su mayoría con relación a los espacios de la Roma Condesa, sino también estas que se hacen virales, en donde Sí. vemos básicamente discursos discriminatorios que
que están ahí, que están presentes y que tenemos que atajar. Y la mediación en ese proceso es fundamental, ¿no? Porque a lo que nos lleva es a una resolución de conflictos en donde los otros y la alteridad sea comprendida en todas sus dimensiones. Difícil proceso, sí, culturalmente retador también, pero creo que no podemos evadirlo. Y por lo tanto, además, también un Estado fuerte que no permita y que no haga permisible y naturalice este tipo de actitudes, ¿no? Exactamente, y esa quería yo darte como última pregunta, Nayeli Ramírez, ya cerrando, revisando las iniciativas legislativas, pues lo que vemos es que ha prevalecido la indolencia de la autoridad correspondiente, no solo en Ciudad de México, sino en el mundo y en otras ciudades en la República Mexicana, frente al abuso inmobiliario coludido con la corrupción. Y ahí quizás no, las leyes no son suficientes porque lo que importa es que se apliquen. Claro, no, yo creo que las leyes serían suficientes si se aplicaran, ¿no? Claro. Lo planteo en la otra parte, ¿no? Y entender que hoy por hoy no podemos seguir caminando en lógicas en donde lo que predomine sean las lógicas no de la justicia social, sino del acaparamiento de unos cuantos, ¿no? Que naturalmente lo que hacen es limitar los derechos de muchísimas personas, la mayoría, digamos, en esta ciudad y en el mundo, ¿no? Entonces creo que y todos los marcos legales se pueden robustecer, todos los marcos legales son perfectibles, todos los marcos legales se deben adecuar al mundo, pero también lo que tendremos que ver aquí es que necesitamos seguridad jurídica, que necesitamos que estos marcos legales se cumplan y que no sea el dinero y el poder lo que perpetúe las desigualdades. Eso es muy importante, que exista una ley que, además de conciliar y de privilegiar el derecho a la ciudad, los derechos sociales, como nos señala Nayeli Ramírez, pues también sea aplicada. Así es, totalmente. Pues muchísimas gracias por conversar con nosotros a una semana de estas manifestaciones que han generado una nueva conversación obligatoria. La escucha, nos dice Nayeli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros y buen fin de semana para ti. Muy buen fin de semana, muchas gracias, Ivonne, y a ti, a tu auditorio. Igualmente, Ana Nayeli Ramírez ha realizado la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México un conversatorio esta semana, un foro, y se han abierto diversos foros porque se trata justamente de entender qué pasa con la protesta, qué pasa con el abuso y qué tiene que hacer el Estado encarnado en los gobiernos federales y locales.